Shalom, bienvenidos a un nuevo comentario de Bartorá, ¿cierto? De la porción semanal. Que bueno, estamos estudiando en el ciclo de Israel. Esta semana toca Parashat Korach, que bueno, se está estudiando Shelach en otros lados, ¿cierto? Nos adelantamos en esta ocasión. Así que vamos a hablar de una porción, la porción rebelde de la Torah, ¿cierto? La porción de Korach. Korach, dice la Parashá, Korach, hijo de Itzhar, hijo de Coás, hijo de Leví, etcétera. Ya. Así comienza la porción, ¿cierto? Este fue Korah. Hay algunas porciones que tienen, digamos, el honor de tener el nombre de una persona a la que hacen referencia. Pero bueno, esta es una persona a la que se hace referencia, pero quizás no en el mejor sentido, sino en el sentido de ojo con lo que hizo Korah, porque lo que hizo en realidad terminó mal. Hay un comentario cierto dentro del Talmud, el Tratado de Sotá, hacia el final de este libro, ¿cierto? Dice que en el final de los días la desfachatez aumentará, la sinvergüenzura, ¿cierto? La sencillamente, sin tener ningún temor ni vergüenza, llegar y actuar, sin nada, ¿cierto?, que importe. Y la verdad es que siempre, ¿cierto? El ser descarado, ¿cierto? Desfachatado, eh, nunca ha sido, ¿cierto? Algo tan poco condenable, ¿cierto? Bueno, siempre ha habido descaro en el mundo. Siempre hubo descaro y habrá descaro. O sea, desde que impartimos, ¿cierto? La Biblia, leemos, ¿cierto? Como al principio el hombre pecó y le dijo, bueno, la mujer que tú me diste me dio esto, dijo el hombre, ¿no? Bueno, el otro mató a su hermano, ¿cierto? Y bueno, se quería escapar de esto, quería hacerse el loco. Uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo alguien va a poder escapar de Dios? ¿Cómo mentirle a Dios? ¿Cómo tratar de justificarse delante de Dios? ¿Cómo a veces las personas hacen algo tan grave, ¿cierto? Y llegan y, bueno, en realidad, y se justifican, ¿no? Y hay gente que ni siquiera se justifica y dice, bueno, sí, lo hice, ¿y qué? Hoy día, ¿cierto? La gente a veces es como, bueno, yo soy como soy, ¿y qué? O sea, el que me soporta bien, el que no, bueno, problema de él, ¿no? Bueno, dicen los sabios, ¿cierto? Dentro del Talmud, que al final de los días, o los días de Heblei a Mashiach, o a los días de los dolores de parto, ¿cierto? Del Mesías, o antes de la venida del Mesías, aumentará notablemente y será mucho más común el descaro. ¿Qué quieren decir los sabios con esto? Hay algunos ejemplos. Por ejemplo, dicen ellos que los jóvenes no tendrán el respeto adecuado por sus mayores. Entonces, nos traen un ejemplo. En realidad, en los últimos tiempos los jóvenes no tendrán respeto por los mayores. Nos preguntamos entonces, en nuestros días, ¿hay respeto por los mayores? ¿O hay descaro, desfachatez, cierto? Referente a esto, ¿acaso los jóvenes honran a los ancianos o a los mayores? ¿O sencillamente hoy día los insultan? Les dicen que son unos retrógradas, los tratan mal por sus creencias, o quizás sencillamente no creen y quieren destruir lo que ellos hicieron y ya, y no les interesa nada. Tú hiciste esto, no me importa, lo rompo, lo destruyo. Ah, tú dices que te tengo que respetar, no me interesa. Hoy día es cierto, hay mucho descaro. Y de hecho hoy día se ha perdido bastante, ¿no? El respeto a los mayores, cosa de ver los colegios, ¿no? Hoy día es difícil ver el respeto en las aulas de clase, el respeto a los padres. Hoy día cada quien quiere hacer lo que quiere, ¿cierto? Y que los demás tienen que respetar su libertad y que haga lo que quiera.
Y dicen, no, yo exijo respeto. Bueno, y el respeto que en general hay que darnos unos a otros, o que tú le debes a tus padres, o que tú le debes a los mayores, o que tú le debes, ¿cierto? En general a otras autoridades, etcétera, hoy día no existe. Podríamos decir que estamos en un tiempo de bastante desfachatez, ¿no? Eh, Ahora hay otra explicación, otra, otro ejemplo, y es que hay quienes plantean al respecto de que esto se trataría un poco sobre el amor. El amor de Dios tiene que ver mucho con con lo que estamos hablando, el descaro, ¿cierto?, de los últimos días. ¿En qué sentido? Explican los sabios, ¿cierto? Por ejemplo, el Ramjal, eh, que existen diferentes niveles de amor a Dios y hay dos tipos. O sea, hagámonos de cuenta de que hay dos tipos de amor, si lo queremos categorizar en la explicación, ¿cierto?, que estamos dando. Uno son los que aman a Dios y la Torá, decir su voluntad, y hacen todo lo posible para hacer el bien y evitar el mal. Es decir, hay quienes aman a Dios, aman su Torá y se esfuerzan por hacer lo bueno, evitar lo malo, y así demuestran, ¿cierto?, su amor a Dios. Pero los sabios explican que hay un nivel de amor superior. Y este es un nivel de amor a Dios que impulsa a una persona a rectificar la presencia divina de Dios. Le llaman Tikkun Shejinah, es decir, una reparación, una restauración de la Shejinah, la presencia de Dios. Explican, ¿cierto?, los sabios que ese nivel de amor, vivir según la Torá, no es suficiente para saciar espiritualmente a una persona mientras la presencia de Dios o la Shejinah permanezca en el exilio. Dice los sabios, es decir, no es suficiente saciar a una persona mientras, digamos, no esté en el lugar indicado, o mientras la presencia de Dios no sea restaurada completamente. O sea, hay gente que puede vivir, en el fondo, diciendo, bueno, yo hago lo bueno, evito hacer lo malo, ok, y paso mi vida así. No, eres una buena persona, sí, me considero una buena persona, trato de no hacerle mal al prójimo, hacer el bien cuando puedo y tengo la posibilidad, trato de guardar los mandamientos, etcétera. Pero hay quien ama tanto a Dios que eso no le basta, es decir, mira a su alrededor y dice, esto está totalmente desviado. O sea, no es posible que un hijo le hable así a su padre, que una hija le hable así a su madre, que así traten a sus profesores, que así traten a las demás personas. No es posible. O sea, no le basta con simplemente decir, bueno, soy una buena persona, amo a Dios, amo la Torá, ¿cierto? Guardo sus mitzvot, sus mandamientos en mi vida, sino que en realidad no me basta con eso. O sea, estoy viendo a mi alrededor que no es suficiente. Hay gente que de verdad está mal y debe ser corregida. Y mientras la presencia del Eterno, digamos, su Shejinah o su morada, ¿cierto?, no esté en medio de nosotros, mientras el Mashiach no vuelva, no venga, es difícil, ¿no?, que esto ocurra. Por lo tanto, ¿cierto?, esa persona no se sacia espiritualmente del todo, porque todavía no está todo restablecido. Y no le basta sencillamente con decir, yo amo a Dios y ya, sino que hay algo en su interior que dice, las cosas no están bien al alrededor. Pensemos en esto. Muchas personas hoy día disfrutan, ¿cierto?, de su vida normal, su trabajo, su familia, sus cosas, sus quehaceres, sus actividades, ¿cierto? Y les va bien, gracias a Dios. Están contentas, alegres, pueden hacer la Torah, a lo mejor les va bien, pueden guardar el día de Shabbat, perfecto. Hacen una mitzvah, la celebración, una fiesta, dan sedacá, el Eterno los ha bendecido, Baruch Hashem. Tienen buenas casas y cosas que uno podría decir, bueno, tengo una vida plena, ¿no? Viven en comunidades buenas, ¿cierto? Y quizás viven alrededor de gente temerosa de Dios.
están sus hijos en un buen colegio. Bueno, eh, para esas personas, ¿cierto? Que están cómodas, la redención que ha de venir les despierta una incomodidad o no, en realidad están muy cómodos. Esa gente a lo mejor que podríamos ser nosotros, ¿cierto? Tú y yo, pero están en todo lo correcto, o sea, todo lo que está pasando alrededor está bien. Estoy bien, estoy tranquilo, pero en realidad es suficiente. Hoy día, por ejemplo, no hay un templo en Jerusalén. No todo, cierto, el pueblo judío realiza los mandamientos, no todos creen en Dios. Se hacen cosas, cierto, en Israel que no corresponden, en muchos sentidos. Obviamente no se vive bajo una vida plena en la Torá, sino que hay muchísimas otras leyes, mandamientos y otros problemas, ¿no? De el Israel del siglo XXI. Inclusive en lugar del templo hay una mezquita. No pueden ni siquiera acercarse a ese lugar. Hablamos de que, según algunos datos, la asimilación de los judíos, ¿cierto? Llega a un nivel del 80%. O sea, del pueblo judío el 80% está asimilado a otras culturas. Tienen matrimonios a lo mejor mixtos que después no guardan la Torá ni siguen ese camino. No están dentro de comunidades, ¿cierto? Y inclusive quienes viven en la pobreza, complicaciones de salud. Y bueno, gente que de verdad le ha ido mal, sencillamente. No todo está bien en el mundo. Todo esto resulta, si nos damos cuenta en realidad que hay cosas que no están bien alrededor, que se produzca lo que se llama profanar el nombre de Dios. Hilul Hashem. O sea, y la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que pase todo esto? ¿Por qué Dios permite que su pueblo esté asimilado? ¿Por qué Dios permite que haya parte de su pueblo que esté sufriendo? Que muchos de ellos se alejen de Él. ¿Cómo Dios permite todo esto? ¿Cómo Dios permitió que estuvieran tan lejos de su tierra por tantos años? Incluso hay quienes aman la tierra de Israel hoy día, pero hay quienes no quieren estar ahí. De hecho, por ello, ¿cierto? Se la entregan a los árabes. Y ya. Es de todo hoy día. Algunos dicen, ¿cierto?, que es una herencia de Dios. Otros dicen que no tienen derecho a ella. Que se usurpó de forma violenta, etcétera. Bueno, todas partes, por así decirlo, con cada cosa que acontece en el mundo se profana el nombre del Eterno. Em, una persona puede vivir una vida tremendamente piadosa, con sus ojos mirando, ¿cierto?, las cosas de Dios, totalmente entregado a lo mejor al amor, a Dios, a la sedacá, a los mandamientos, las celebraciones y todo, y a su vez estar totalmente ignorante o ciego de lo que está pasando a su alrededor y no darse cuenta, ¿cierto? Que en realidad hay cosas difíciles. Ahora, también hay personas que pese a todo esto, sabiendo de que hay muchos problemas, dificultades y cosas difíciles en este mundo, están amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con todas sus posibilidades que tienen, de una manera elevada. Ok, pero hay un nivel más alto, ¿no? Que estamos hablando. Y es que una persona debe ser impulsada para hacer todo lo posible para rectificar la presencia de Dios en este mundo. O sea, pese a todo lo que pasa en este mundo, puedo vivir tranquilo, en paz, feliz, porque Dios me bendice. A lo mejor no estoy bien, pero en todo igual agradezco. Pero todavía hay un nivel mayor que estamos hablando y es que una persona debe tratar de hacer todo lo posible en sus manos para que se restablezca la presencia de Dios en este mundo. Es decir, dicha persona no aprende la Torah solo para sí,
no aprendo, no leo yo la Biblia solo para yo saber y ya, y se acaba. O no realizo simplemente los mandamientos para evitar un castigo, evitar un pecado, no caer en un desliz, ¿cierto? No, en el fondo desequilibrar mi vida, porque a eso me puede llevar, ¿cierto? Si yo peco, o Dios puede traer una mala consecuencia en mi vida. O sea, hay quien no lo hace, ¿cierto? No es que deja de hacer algo malo para evitar un castigo, ni quiere decir que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, porque así, en realidad alguien mira a esa persona seguramente va a ir al mundo venidero, va a irse, ¿cierto?, al cielo, como quien diría. Esa persona de verdad tiene ganado el cielo, dicen algunos. Bueno, pero es que hay quien lo hace en parte porque quiere ser más respetado, a lo mejor quiere llegar hasta ahí. Hay personas que lo hacen todo, y ese es el nivel más elevado, todo para contribuir a rectificar la presencia de Dios en este mundo, su Shekhinah, para que pronto sea restaurada su presencia divina, que el pueblo de Israel sea restaurado, el templo sea restaurado, el servicio sea restaurado y cada celebración sea restaurada, ¿cierto? En su forma original, etcétera. Entonces, según esto, lo que hemos estado comentando, el Talmud sugiere, ¿cierto?, de que en los últimos días aumentará la chutzpah. Es decir, eh, aumentará la desfachatez, el descaro. Pero chutzpah no solamente, esta palabra puede leerse como aumentará la desfachatez, el descaro, la sinvergüenzura, etcétera, sino que también hoy día puede leerse como atreverse, ¿no? Atrevimiento. Chutzpah es atreverse. Gente atrevida. Como Korah. Él fue un atrevido, ¿no? Él tomó una decisión, fue hacia adelante, empujó y en realidad estaba equivocado. Fue insolente, habló contra Moshe, no tuvo temor de Dios. Sí, pero eso siempre ha estado, ¿no? Como dijimos, desde que Adán fue expulsado del Gan Eden, según la escritura, había desfachatez, hubo descaro sin vergüenzura. De hecho, se taparon su vergüenza. Pero hay quien dice que esta cita, ¿no?, de los sabios que dicen que en los finales días va a haber mucha chutzpah, significa que tal vez sí haya mucha descaro, desfachatez en los últimos días, pero también va a haber gente con chutzpah, descaro, atrevimiento, que no aprenderán solamente la Torá y las cosas para su propio bien, ¿cierto? Sino por el bien de restaurar la presencia del Eterno en este mundo, y no solo por sus razones personales. Es decir, lo harán todo, serán descaradamente descarados para que el nombre de Dios sea honrado. O sea, pese a todo lo que está pasando en el mundo, si por un lado aumenta el descaro, la desfachatez, la maldad, la violencia, el robo, la falta de respeto y todo lo que la gente suele decir, estos son los últimos días porque está pasando esto, hay gente que al contrario de eso va a ir en el otro sentido, va a ser muy desfachatada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aunque está pasando todo esto, siguen confiando en Dios, siguen creyendo en Él, cada cosa que lo hacen por honor de su nombre, para restaurar el nombre de Dios, para honrarlo a Él, pese a toda, a lo mejor la opresión que pueda haber, o que el mundo se vaya por una línea, y lo hacen todo para honrar el nombre de Dios, y para que Él sea enaltecido. Y no yo y mi decisión y yo estar tranquilo, amar a Dios en mi casa y ya, sino que realmente que haya una restauración, desean, anhelan esto. Entonces cuando em, uno ve, cierto, que hay una advertencia de que se aumentará el descaro, cierto, al final de los tiempos, antes de la llegada del Mesías, uno dice, bueno, eso no me aplica a mí, yo aprendo de Torah, yo amo a Dios, yo celebro las fiestas, estoy acá, ¿no? Uno debe hacerse otra pregunta. ¿Y estudio
la Torá, los mandamientos, guardo el Shabbat, sus fiestas. ¿Hago todo lo que tengo que hacer en realidad por mi propio bien o por el bien de la presencia de Dios que sea restaurada y que venga su redención en este mundo? ¿Solo lo hago por mi propio bien o por el bien de Dios? Bueno, aquí está parte, ¿cierto?, de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Korah? ¿Actuó por su propio bien? Tal vez en parte tenía razón. De hecho, tenía razón en parte. Y en parte estaba equivocado. Pero en parte tenía razón. ¿En qué diferencia en realidad? Si Korah creyó tener la razón, y hay gente que hoy día vive creyendo tener la razón. Y dicen, Dios está de mi lado, pero en realidad está haciendo lo que Dios necesita que hagamos. A lo mejor la única diferencia con Korah y el resto de los israelitas es que él se atrevió a decir lo que pensaba, aunque errado, y se atrevió a hacer algo. Y a lo mejor había muchos entre ellos que pensaban así. Muchos que tenían esa tendencia de decir, bueno, Moshe, ¿quién es él para seguir dirigiéndonos? O sea, yo lo veo y en realidad no estoy tan tranquilo con él. Quizás había muchos así, solamente que Korah, bueno, decidió ser un poco más descarado y hacerlo, pero en realidad Korah actuaba por su propio bien. Pero la gente que cumple los mandamientos puede hacerlo por su propio bien. Que evita hacer lo malo puede hacerlo por su propio bien. ¿En qué se diferencia entonces con Korah? Korah fue solo un poco más descarado. Pero aquellos que solo actúan por su propio bien y nada más, no son tan diferentes a Korah. La actitud diferente, ¿no? A Korah sería lo que estamos hablando. ¿Qué es lo contrario a Korah? Alguien que no se revela y está cómodo y en realidad puede que también piense como Korah, pero no hizo nada. O siguió guardando Shabbat y todo bueno y no hizo nada. ¿Quién es en realidad alguien opuesto a Korah? Alguien que actúa por el bien de Dios y nada más, por el bien de él y para que él sea honrado, ¿no? Como hizo Moshe, de hecho, cuando trató este tema con Korah. Dijo, ok, pongan ustedes sus incensarios, pongamos esto, hagamos todo, veamos de quién se agrada a Dios, que solo él sea el que decida. Moshe no dijo, pero ¿cómo se les ocurre? ¿No? Bueno, ok, que Dios decida, o sea, que él sea, su nombre sea honrado y no el mío. Y él diga lo que debe hacer. No por su propio bien, sino por el bien del Eterno, ¿no? Entonces, cumplimos la Torá y los mandamientos y su voluntad por nuestro propio bien o para rectificar su presencia. Bueno, si lo hacemos para rectificar su presencia en este mundo, genial. Y si no lo hacemos por eso, deberíamos preocuparnos. Porque el Talmud dice, y la Escritura también lo señala, que en los últimos días habrá mucha gente desfachatada, descarada. Y estás de un lado, estás del otro. ¿Qué dice la Escritura? Eres tibio, eres caliente. Si estás en el medio, te vomitaré. En el fondo, los del medio, por así decirlo, no existen. En él. O estás a favor de él o estás en contra de él, en el fondo. Si nosotros en realidad no estamos haciendo algo más allá, debiésemos preocuparnos incluso, dicen los sabios. Que en los últimos días habrá gente muy descarada, o sea, verán todo lo que pasa en el mundo y no le importará nada. De hecho, hoy día pasa eso, ¿no? Hoy día matan gente, un montón de homicidios, robios, descuartizamiento. Imagínense, en nuestro país hay gente que le da lo mismo. Ah, que la gente se olvide para seguir nuestra vida normal. Así estamos, ¿no? Y para que nadie piense, bueno, al menos yo amo a Dios, al menos soy una persona piadosa. Deberíamos leer esta para allá, esta semana. La diferencia entre esos dos niveles, ¿cierto?
entre Korah y Moshe Rabenu, que Korah creyó ser un piadoso ante Dios, que él tenía la razón, que él también era bueno, ¿no? Sus acciones eran buenas, por lo tanto Dios también le favorecía a él. Nadie dice que Dios no le favorece a él. Todos dicen, bueno, con la ayuda de Dios haré esto. Dios me bendice. Y haces todo en realidad porque quieres honrar el nombre de Dios. Hay gente que se queda tranquilo, ¿no? Con esto. Pero la diferencia, cierto, es que Korah se creyó una persona piadosa y atacó la autoridad de Moshe y finalmente se destruyó a sí mismo y a muchos otros que le siguieron. En cambio, Moshe fue llamado por Dios mismo la persona más confiable en la casa de Dios. Nehemán dice. El confiable en toda su casa. Confiable, dice la escritura. ¿En qué sentido confiable? En el sentido de que todo lo que hizo administrando la casa de Dios, su pueblo, su presencia y todo lo hizo por honrar la presencia de Dios en medio del pueblo y no por sí mismo. ¿Por qué confiable? Porque no pensó en su propio bien. Si yo administro algo y pienso en mi propio bien, voy a querer sacar algo de ahí, tomar algún partido, algún beneficio y ya. Siempre voy a querer algo si solo pienso en mí. Pero Moshe fue llamado confiable porque Dios le confió la administración y toda su casa y siempre actuó conforme a la honra de Dios. Por eso se mantuvo la Shejinah, la presencia de Dios, en medio del pueblo de Israel. Lo cual más adelante no pasaría, ¿cierto? Que estuviera siempre. Pero con Moshe se mantuvo. ¿Por qué? Porque él honraba a Dios. Por lo tanto, él instauró, por así decirlo, e hizo todo para que la presencia de Dios estuviera en medio de Israel. Y ahí estuvo, ¿cierto? No tenía, lo que hacía Moshe no tenía que tener sentido solo para él, como lo tenía para Korah, un sentido para él, para sentirse importante, o porque su acción era más grande que la de otros, sino que la mejor manera, ¿cierto?, de rectificar la presencia de Dios, esa opción elegía Moshe. Bueno, que Dios se manifieste. Que él mismo, o sea, yo no voy a hablar por él, estoy yo en juicio con su acusación, que él sea el que hable. Yo no voy a defenderme. Que él hable, punto. Hizo lo mejor que podía hacer siempre para rectificar la presencia divina del Eterno, ¿cierto?, en medio del pueblo de Israel. Esto es muy importante. La forma en que una persona ve, ¿cierto?, y determina, ve la vida, determina cómo realmente entendemos la vida. Cómo vemos, ¿cierto?, la vida es algo importante. Uno puede tener una visión del mundo, ¿cierto?, de que decir, bueno, de decir o pensar, bueno, yo hago mis cosas, tengo mi vida, mi rutina, tengo que hacer esto otro, esto querrá Dios esto de mí, bueno, haré esto otro y ya. Pero una persona no tiene solo que ver lo que uno quiere para su vida y ya, sino que tiene que ver lo que Dios quiere para su vida. Si nosotros queremos realmente honrar al nombre de Dios y que su presencia esté en medio nuestro y restablecer su presencia, pues tenemos que pensar diferente. No solo lo que me conviene a mí, sino lo que Dios quiere que yo vea, o que yo haga, o que yo diga en su momento. Esto es como cuando una pareja, ¿cierto?, se encuentra en alguna encrucijada y una de ellas espera que el otro haga lo correcto. A ver si ahora realmente dice lo que debe decir, si hace lo que debe hacer. Dios está así con nosotros esperando, ¿no? Hay momentos donde Él quiere que hagamos algo, que digamos algo, que actuemos de alguna forma. Y no simplemente que nos hagamos a un lado para decir, bueno, en realidad no me meto en ningún problema y ya. No, Dios también está esperando alguna acción de parte de nosotros. Si no, bueno, ¿qué tipo de relación tenemos con Él? Solo niños que le piden todo lo que deseamos y ya. En realidad Él quiere de nosotros cierto compañerismo, que nos unamos a su causa y que nos pongamos, por así decirlo, la camiseta de su causa, nos atrevamos a eso. Esto es importante, ¿cierto?
Y así de simple y así de complicado. Construir ese marco de lo que Dios quiere para mi vida puede sonar sencillo, puede ser complicado o puede sonar complicado y ser sencillo. En realidad depende de uno, ¿cierto? Si está construyendo una correcta imagen de su vida y de lo que quiere y si esto realmente está en línea con lo que... Si hemos puesto a Dios en nuestro camino, ¿no? Finalmente. Si en realidad estamos actuando sabiendo que Él está respaldando nuestra acción o no. Y que lo hacemos por su bien y por honrarlo a Él y no solo por nosotros. A veces es difícil notar estas diferencias, sobre todo cuando una persona está acostumbrada, ¿no?, a vivir de la manera en que le venga al frente en el camino. Pero cuando pasan los años, cuando se aprende más, se tiene más experiencia, y uno mira hacia atrás y dice, ¿por qué hice esto? No debía hacer esto. Debía haber hecho esta otra cosa en ese momento. Y uno se empieza a dar cuenta, bueno, cometí un error. No actué, debía haber hecho esto, debía haber hablado, debía haber hecho esto y esto otro. La vida no solamente es pasar y ya, sino a veces hay que luchar, ¿no? Por la imagen que Dios quiere de nosotros, o sea. Y Dios nos pone en esos momentos para que, en vez de decir, bueno, prefiero que las cosas no se salgan de control y sigo mi camino, a veces hay cosas que se salen de control y, como le pasó a Moshe, se salen de control las cosas, como hizo Coraje. Pero llamarse restituidor, reparador de la presencia de Dios significa eso. Hay un desorden, hay un caos, hay algo que está desordenado. Hay que volver a armarlo. El mundo está bien. En el mundo pasan cosas malas, muy malas. No podemos simplemente ignorarlas. Queremos ser llamados reparadores de ruinas de muchas generaciones, como dice el libro de Isaías, el profeta. Reparador, ¿cierto? De edificios, de ruinas. Ser llamados, ¿cierto? Personas que iluminen el mundo. Donde dice la escritura, así nacerá tu luz cuando ayudas al necesitado, al pobre, le des, partas tu pan, ¿cierto? Y tu ayuno realmente no sea solo por ti, por tu propia causa, sino por el bien de otros. Por el bien del propósito y la misión de Dios. Ser llamado reparador de generaciones, restituidor es eso. Hay momentos difíciles, hay que reparar algo. Una idea, una concepción, una acción. Las cosas salen de control. Sí, a Moshe le pasó muchas veces. Ahí es donde podemos actuar con chutzpah, atreverse y poner las cosas en su lugar. Y las cosas están en su lugar cuando Dios es honrado. Y cuando todas las cosas se ordenan de tal forma que Dios es honrado. Y cuando hay paz, cuando hay amor, cuando hay justicia, Dios es honrado. Cuando no hay amor, hay injusticia, hay a lo mejor desigualdad inmensa, hay caos, hay violencia. La gente dice, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Uno debe decir, ¿y por qué las personas que ves, porque a Dios no lo ves, hacen lo que hacen y esa violencia? ¿Por qué la gente es tan egoísta, tan desfachatada, la gente le da lo mismo y solo vela por sí mismo? Ahí está el problema. La gente actúa de esta manera y no quiere reparar las cosas. Prefiere su propio bien. ¿En qué diferencia, por tanto, una persona que dice amar a Dios, guardar su mandamiento y solo querer su propio bien y nunca hace nada por mejorar este mundo, a una persona que en realidad siempre dice, bueno, no hago lo malo, hago lo mío, planifico mi vida, vivo lo más feliz que puedo? ¿En qué se diferencia realmente? Ni el uno ni el otro traen restitución a este mundo, ni reparan las cosas que hay que reparar. A lo mejor el que sigue el camino del Eterno no traerá más daño al mundo, pero tampoco lo está reparando. Lo está manteniendo como debería ser, pero no lo está reparando. Es decir, si todos van en son de destruir el mundo y tú lo mantienes igual, te van a ganar. Definitivamente te van a ganar los que destruyen. Por lo tanto, hay que ser más descarado, desfachatado, ¿cierto? Y con chutzpah,
si realmente queremos reparar este mundo. Y a eso fuimos llamados, ¿no? O sea, Yeshua fue totalmente descarado en su generación y llamó a todo el mundo hipócrita, a los que eran hipócritas, y a los que merecían amor y justicia y bondad, los llamó de esa forma bondadosa y les habló de la justicia de Dios. Porque eso necesitaban para reparar su imagen de Dios. Gente que estaba abandonada, clamando a Dios por justicia, por enfermedades, hizo justicia. Reparó, sanó enfermos, curó lo que había que curar, sanó el corazón, reparó, reparó, ¿cierto? No se quedó así en su discurso. Miren el ejemplo, Yeshua va a la sinagoga cada Shabbat, lee la Torá, está con su familia, recibe el Shabbat. Qué gran ejemplo, ¿no? Pero si eso es lo que todos deberían hacer. En su época, todos tenían que hacer eso. Todos tenían que ser personas que cumplieran, ¿cierto? La Torá, que fueran al Shabbat, que hicieran celebraciones, que fueran a Jerusalén. Si eso era lo normal, eso había que hacer. Pero Yeshua tenía que ir un paso más allá. Para reparar las cosas hay que tener descaro. Y hay que decir lo que está malo. Y si hay que hablar duro, hay que hablar duro. Si hay que hablar blando, hay que hablar blando. Pero la idea sea, si las cosas están fuera de control, hay que volverlas al lugar y repararlas. No podemos vivir simplemente la vida dejando que las cosas sigan pasando y el mundo se destruye y uno orando y atrás el mundo destruyéndose y nada más. Hay que hacer algo, ¿cierto? Entonces vale la pena pensar en esto. ¿En qué nivel nosotros estamos? ¿Estamos en el nivel que está más cerca de Korah, manteniendo nuestra vida a raya, tranquila, sin mucho sobresalto? ¿O en realidad estamos buscando un nivel superior como Moshe y hacer todo por el bien de la causa de Dios y no solo por nuestro propio bien? Les dejo esa pregunta. Chao, shalom.